Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que que el Todopoderoso les llene de mucha paz. Vamos a compartir el like con el grupo de WhatsApp, por favor, mis queridos hermanos. Por aquí está cayendo tremenda lluvia, pero no está haciendo rayería. Por eso me puse el micrófono para que todos me escuchen. Así que bienvenidos, está haciendo tremendo frío por acá. Y bienvenidos a todos y que el Todopoderoso los guarde. Esperando que todos tengamos esa paz que viene del cielo. Y a veces tenemos pruebas. Yo sé que las pruebas son bastante grandes. En ocasiones en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y yo quiero que podamos orar, mis queridos hermanos, para comenzar este live por personas que en este momento están pasando tribulación y dificultad, mis queridos hermanos. Invitemos y compartemos con el grupo de WhatsApp, por favor. Compartan con el grupo de WhatsApp, por favor. Se los pido en el nombre de Jesús. Y te pedimos a nuestro Señor que nos ayude y nos pueda fortalecer totalmente en esta tarde. Vamos a tener una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Para con nuestro Dios, por aquellas personas que han perdido la esperanza en este mundo. Muchas personas han perdido la esperanza y se sienten agotados en este mundo por tantas cosas que pasan. Pero mis queridos hermanos, hay una vida que el Señor nos ha regalado. Hermano, tuve un accidente hace 6 años, estoy en silla de ruedas, pido oración, que Dios me levante en Guatemala. Claro que sí, con mucho gusto, Roblero. Y también quiero poner en oración un gran amigo mío que se llama Sammy o Samuel. Samuel de Puerto Rico. Oración por Jenny Upía y Esmeralda y sus hijas y familiares y vecinos. ¿Cuánta necesidad tenemos del amor de Dios? Muchos. A veces no entendemos que necesitamos de ese amor de Dios. Pero ¿cómo lo conseguimos, mis queridos hermanos? Pues yendo en calidad de indignos donde el Salvador y pidiendo perdón por todos nuestros pecados, mis queridos hermanos. Así que yo los quiero invitar y decirle a los hermanos que van ingresando que compartan con el grupo de WhatsApp, por favor, y que pues podamos hacer esta oración por todas las personas que han pedido oración y que pasan dificultad, y también por mi amigo Samuel hasta Puerto Rico, un hermano que lo conozco hace un buen rato y lo he metido al grupo de WhatsApp, pero hoy está con depresión, está abatido. Es una enfermedad muy tremenda, hermanos, es muy doloroso, pero para todo esto hay salida. La salida se llama Jesucristo. Marta Curi Luque, no entiendo ese número, hermana Marta Curi, pusiste mal el número. Mándalo de nuevo y le tomamos una captura, pero me dices de qué lugar eres para averiguar el código de área y agregarte al grupo de WhatsApp. Tienes que darme el código de área del lugar. O me dices, soy de tal lugar y este es mi número y yo lo agrego. Así que bienvenidos a todos y que el Señor me los pueda bendecir inmensamente. Vamos a tener la oración, mis queridos hermanos. Vamos a tener la oración para honra y gloria de Dios. Le pido a los hermanos del grupo que no me chateen acá, que ya estoy en live hace buen rato. Así que oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Te ponemos en oración a todas estas personas que solicitaron la oración, el hermano que está en Guatemala, la otra familia por la cual pidieron oración, y también por mi querido hermano Samuel allá en Puerto Rico.
para que tú les pongas tu mano poderosa y fuerte sobre ellos y ellos tengan una esperanza total, oh Señor maravilloso. Para que tú sanes sus dolencias, sus preocupaciones, sus miedos y sus asuntos mentales, oh Señor. Aleja al enemigo de parte de que está en ellos y ayúdalos a tener una confianza total en ti, oh Padre, porque al final y al cabo tú eres quien nos das la victoria, Señor maravilloso. Llénanos de ti, llénanos de tu gracia misericordiosa, oh Padre, y ayúdanos a caminar correctamente en este mundo que poco a poco agoniza y se acaba. Ayúdanos a predicar tu mensaje de salvación a todos y que nos supemos todos, con dolencias, con preocupaciones, con dificultades, pero que todos nos sumemos y que seamos uno en ti, oh Señor Jesucristo, para ser uno como tú eres uno con tu Padre, oh Señor. Gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Salmo 142. Dice la palabra de Dios en Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, porque el Señor sabe lo que estás pasando, mi querido hermano. El Señor sabe por el momento que estés pasando, pero Él te da promesa y Él te dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y por qué es que el Señor nos pasa por ese momento? Para ver de qué estamos hechos, para ver si tenemos el temple necesario, para ver si somos realmente fieles a Dios. Tenemos que vencer todo, mi querido hermano Samuel. Tenemos que vencer todo en el nombre de Jesús. Y mis queridos hermanos, todos los que estamos pasando por dificultades, levantémonos con este Cristo maravilloso que tenemos y con ese Dios creador que todo lo puede. Y no dudemos más, pidamos a Él la sanación y el Señor nos la da. Quizás es que no hemos hecho las cosas con fe, quizás hemos fallado en algo, pero el Señor Todopoderoso promete liberarte de toda la angustia, de la dificultad. Y después de esa angustia dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es precioso eso, pero tenemos que tener fe, no podemos desfallecernos en un momento. Sé que hay personas depresivas, y sé que eso tiene muchas cosas que ver, y que dañan a uno, hermanos. Pero no podemos vencernos, ni entregarnos a la merced del enemigo. Tenemos que seguir adelante, mis queridos hermanos. Tenemos que seguir. ¿Quién dice que una lluvia te va a parar de salir a hacer un mandado importante? ¿Quién dice que el problema y la angustia te va a parar en tu vida? La vida Dios la dio solo a personas valientes, para que salgan adelante, mi querido hermano. No podemos vencernos, tenemos que luchar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es terrible, yo entiendo, yo conozco personas que son así, pero tenemos que luchar. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo. No podemos vencernos. Imagínense el estrés que sufrieron aquellos personajes viéndose perseguidos en algún momento de la historia por ser fieles. Ellos no desfallecieron y gracias a ellos a nosotros no ha llegado la palabra de Dios. Gracias a ese
ímpetu que tenía, pues prácticamente, hermanos, hoy, gracias a ese ímpetu, a ese espíritu, pudimos aprender nosotros. Y yo le agradezco a todos, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo y a todos estos apóstoles, porque realmente eran personas humildes, pero tuvieron que hacer un cambio en su vida y decidirse por Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor Todopoderoso, mis queridos hermanos, que seamos más que vencedores siempre. Y sigue diciendo, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Salmo 142, 4. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, dice. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. 142. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El Señor promete liberación. El Señor promete que Él te va a dar la victoria. Pero tienes que ser paciente. Tienes que luchar tú también. Todos debemos luchar, mis queridos hermanos. Hoy en día, hermanos, está haciendo un aguacero bárbaro acá. Tenía un tema un poquito más largo, pero lo tuve que cambiar, mis queridos hermanos, por un tema más corto, porque no sé a qué horas empieza la rayería. Pero bueno, hermanos, aquí estamos, sin vencernos, con dolor en la mano, con frío y todo, pero aquí estamos, porque en los últimos días nosotros tenemos que aprender a sacar del frío calor, del hielo tenemos que sacar fuego, mis queridos hermanos. Si somos cristianos y amamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que prácticamente, hermanos, ser valientes. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Y muchas personas anteriormente se esforzaron. Hoy el tema es un tema corto y se llama Un Salvador, José es nacido y fue dedicado. Dice Lucas 2, 7, mis queridos hermanos. Gracias. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando de pruebas, de dificultades. El mismo Salvador vino y trazó la brecha, trazó el camino, hermanos. Cuando vino el Salvador, Él no se sentó en una cuna de oro, ni almohadas de plumas. Él nació en un pesebre, hermanos. Las dificultades siempre han caracterizado al cristianismo y hasta el príncipe del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínense el momento. José, María, salen de su tierra natal porque había un censo, un empadronamiento, un censo que se está dando hoy en día. La gente está siendo contada, solo que hoy no necesitas ir en burro a ningún lugar. Hoy, por medio de la tecnología y por medio de la biometría y muchas cosas, te cuentan dentro de eso. Ya saben cómo te llamas, ya saben quién eres, ya saben todo de ti, cuántos hijos tienes, dónde trabajas, qué religión eres, a qué perteneciste y todas las cosas. Si eres un rebelde como nosotros, mis queridos hermanos, el Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe y las computadoras saben. Pero lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que Jesucristo cuando nació vino con problemas. José y María tuvieron problemas, tuvieron que ir largo a un lugar para poder empadronarse o en el censo que tenían. Ella iba con dolores de parto. No es fácil una mujer viajar en un burrico o en un burrito
o viajar a pie, ¿verdad? Y llegar a un lugar largo sabiendo que está pronta a parir. Los dolores de parto la asediaban. José desesperado, una persona humilde, no tenía el dinero suficiente. Y cuando llegó, todo estaba lleno. Y le ofrecieron un pesebre, un pobre pesebre para pasar la noche. El Salvador del mundo en un pesebre, hermanos. El Salvador del mundo en un pesebre. ¿Cuánto nos quejamos nosotros por las cosas que nos suceden? Y el Señor vino a trazar el camino, a mostrarnos la brecha, para que tú y yo pasemos por ese momento. Hay dificultades en tu vida, ruega a Dios. Hay problemas grandes en tu vida, pídele a Dios. No hay dinero, pídele a Dios. No hay alimento, el Señor te lo va a brindar. Confía en las promesas de Dios, mi querido hermano, confía. Entonces, dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, qué casualidad que cuando nace el Salvador, mis queridos hermanos, pocas personas se dieron cuenta, y siempre hago esa pausa ahí. Se dieron cuenta unos paganos que venían de largo, se dieron cuenta unos reyes de Oriente, a los cuales le dicen reyes magos, y vinieron de largo siguiendo una estrella por la impresión del Espíritu Santo y la convicción que tenían ellos, porque ellos estudiaban las profecías y llegaron prácticamente hasta donde estaba Jesús. También dice que aparecieron unos ángeles y hablaron los ángeles a unos pastorcillos que estaban. Dice aquí en este relato, vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían en fábulas, adoraban falsos dioses, pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Vinieron sin ser vistos a Jerusalén. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciado al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo. Al papá de Juan el Bautista había quedado mudo totalmente por su incredulidad. Cuando él servía en el altar, recordemos que él era de la clase de Abías y él estaba sirviendo como sacerdote en el altar en ese momento. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Había cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén nunca se preparó para dar la bienvenida a su Redentor. A lo suyo vino, dice la palabra de Dios, y no le conocieron. Por eso, hoy les voy a hablar de preparación. Tenemos que hacer una preparación en nuestra vida. Y si estás en este momento con dificultades y problemas y depresión y cosas así, mi querido hermano, te quiero dar una noticia. Cristo viene y eres alguien especial para con nuestro Dios. No te venzas. Ni tomes atajos, porque los atajos siempre son malos. Los atajos no son buenos. Ahora los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo de Jerusalén, a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada.
La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Y sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino mataban ovejas día y noche. Señalaban diariamente al Cordero de Dios, porque el Cordero es un símbolo de lo que iba a venir a hacer Jesucristo. Pero sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de esa nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido, ejecutaban los ritos del culto para ser vistos por los hombres nada más. Pero en su lucha de obtener riqueza y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. Y la misma indiferencia que reinaba en toda la tierra de Israel, los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos poquitos anhelaban ver al invisible, y a los tales le fue enviada la embajada celestial. Ahora quiero decirles una cosa, el mundo hoy está igual. Nuestro Salvador viene, Cristo viene, y la gente no se prepara. Entre más y más demora este mundo, más muerte, más asesinatos, más robo, más mentira. Lamentablemente más suicidios. Ustedes saben que estos que cometen estos actos, atentar con nuestra vida y atentar con la vida de otro, eso, mi querido hermano, no es de Dios. Eso te lo pone el enemigo en la mente. Porque lo que más odia a Satanás, mis queridos hermanos, es a ti. ¿Por qué a ti y a mí? ¿Por qué me odia? Porque tú eres el pináculo de la creación de Dios. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, el enemigo odia a Dios y te odia a ti. No pienses que andar tomando licor, fumando cigarrillo, eso es bueno. No, no pienses eso. Porque estamos en los caminos del Señor, más nos odian. Sepa, mi querido hermano, que el enemigo te odia y quiere matarte. Eso es lo que quiere. Quiere eliminarte, quiere borrarte del mapa, quiere que tú te pierdas. Y lamentablemente, en estos días estaba dando un comentario en el grupo que cómo hay personas tan inconscientes hoy en día que niegan la ley de Dios, los 10 mandamientos. Qué tristeza cuando estas cosas pasan. Y les estaba comentando a los hermanos y les comento a todos ustedes que ayer justamente sucedió una situación aquí, muy cerca de acá en la ciudad. Una mujer que se había dejado de su esposo porque su esposo era violento y su esposo pues prácticamente tenía un alejamiento, una orden de alejamiento para la mujer. La mujer trabajaba en un lugar que se llamaba El Campeón, un almacén, y la mujer decidió ir a almorzar como toda persona que está trabajando por el bien de sus 2 hijitas que la esperaban en casa. Y que llegó y cruzó la calle y se metió a una fonda, una soda,
un restaurante pequeño, humilde, porque no daba más para el sueldo, y se puso a almorzar con una amiga ahí. Cuando apareció su esposo con un machete súper afilado, y le puso el machete aquí, hermanos míos, en la garganta, y le hizo así. La degolló, prácticamente la decapitó, a vista y paciencia de todo el mundo, sabiendo que tenían 2 hijas, y tomó el machete y lo tiró, y se quedó esperando a la guardia como si nada hubiese pasado. Una mujer de 40 años, un hombre un poquito mayor que ella, pero sucedió así sin nada, hermanos. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿de quién es culpa esto? ¿De quién es culpa de esto? ¿Es de Dios la culpa? No, no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué todas las personas culpan a Dios de las muertes, de las catástrofes, de las guerras? Si es el mismo Satanás el que está detrás de esto. Y nosotros le damos la fuerza al enemigo. El enemigo es un enemigo que está vencido. Está vencido. Jesucristo lo venció en un madero. Jesucristo lo agarró, lo tomó y lo sacó del cielo. Porque Jesucristo volvió a comprar esta tierra con su sangre preciosa para darnos oportunidad de vida. Jesucristo es el Dios de la vida. ¿Se lo digo así? O el príncipe de la vida, mejor dicho. Y el Dios maravilloso, el Padre, es el Dios misericordioso que está esperando que tú te arrepientas. Y mis queridos hermanos, llegó la guardia, lo tomó al hombre, lo tienen preso. Obviamente ese hombre va duro. Y yo me pongo a pensar en la madre de esa mujer, una señora mayor, hermanos. Me pongo a pensar en esto y hasta que se me vienen las lágrimas. Me pongo a pensar en las niñas pequeñas que estaban en su casa esperando a su madre. Tal vez esperando el regalito de la quincena, porque justamente estos días son de quincena acá y pagan el muñequito, el heladito. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Cómo pueden haber personas así? ¿Cómo puedes atentar tú también contra tu vida? Hermanos míos, es muy fuerte eso. ¿Será que hoy estoy un poquito sentido con eso? Pero hermanos, es que el corazón se me tuerce a la hora de escuchar esto. Y veo las noticias y veo todas las cosas. Y el hombre cada día mata y mata y mata. Mis queridos hermanos. Y la pobre señora en los suelos tirada. Y fuera lo que fuera. Fuera lo que fuera. El desagravio, lo que fuera, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Ni tú tienes derecho de quitar tu vida, porque la vida es un don de Dios y tu cuerpo no te pertenece, pertenece a Dios. Mis queridos hermanos, y ahorita en el grupo, con lo que pasó, yo llamé a Samuel inmediatamente, por eso entré más tarde. Y le dije, tú eres una criatura maravillosa del universo. Tiene un conocimiento bárbaro el hermano Samuel. Él conoce. Y yo lo amo en Cristo Jesús. Y lo metí al grupo para que saliera de ese bache. Pero le doy gracias
a todos los hermanos que estamos ahí, porque vemos que nos cuidamos y eso es importante, hermanos, nos cuidamos. Y como hermanos debemos cuidarnos todos, no nos conocemos, no, personalmente no, pero espiritualmente sí. Y saben una cosa, hermanos, muchas cosas están pasando hoy, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, no culpes a Dios por las cosas malas. Culpa al enemigo, eso es el culpable. El enemigo de las almas, el mentiroso, el que engañó desde el principio. Ese sí. Y todavía hay personas, mis queridos hermanos, claro, el enemigo está atacando por todo lado. Y todavía hay personas hoy en día que dicen que la ley de Dios no hay que guardarla. Están viendo hasta donde yo llego a este tema. ¿Cómo que la ley de Dios no hay que guardarla si hay un mandamiento que dice no matarás? La ley de Dios es santa y buena y perfecta. No robarás. Hoy la gente le roba a cualquiera como si nada. Puñalea a otro como si nada. Y le pido al Señor Jesucristo, sin ánimo de ser egoísta, por favor, ven. Ven. Ya esto se ha convertido en un clamor. Y hoy la gente, en lugar de ensalzar la ley de Dios, porque si el mundo estuviera guardando la ley de Dios, estas cosas no pasan. No pasan. Pero están como, igual que en el tiempo cuando nació Jesucristo. No están preparados para la revelación del Mesías. Recordemos que en la primera venida vino como niño a vivir con nosotros para seguir el patrón de un hombre hasta cierta edad. Pero ahora viene en gloria, en majestad, como Rey de Reyes, y se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner las vestiduras de venganza. Y todo aquel que no haya hecho la voluntad de Dios tendrá que pagar. Todavía hay tiempo, arrepiéntete, mi querido hermano. Y saben, el amor de Dios es tan maravilloso que yo veo a todas estas personas que cometen estos errores de eliminar a otros. Y tal vez hoy estoy hablando para una persona que está en una cárcel, o tal vez estoy hablando para una persona que está desahuciada totalmente de la vida. Y yo te voy a decir, el Señor perdona todo tipo de pecado, pero tienes que proceder a arrepentirte. Y un arrepentimiento de corazón. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Únicamente el pecado imperdonable se llama la blasfemia contra el Espíritu del Padre. Porque estás blasfemando del Padre. Y mis queridos hermanos, y así vino Jesucristo. Nadie se dio cuenta y en este momento todo el mundo está que mundial, que esto, que aquello, que dinero, que lo otro. Un arrepentimiento genuino. Hermana Chelita, Dios te bendiga a ti, a una pareja maravillosa, grandes amigos. El hermano Monroy, que Dios siempre los pueda cubrir con su gracia. Y así estaba el antiguo Israel, y el nuevo hoy en día a veces está así. Se nos olvida orar. Oremos unos por otros. Cuando no puedes dormir, mi querido hermano, ora. Cuando tienes molestias, ora. Cuando pasan cosas raras en tu vida, ora. Que la oración es el acto de subir nosotros allá al cielo y conversar con Dios. Es un privilegio lo que tenemos nosotros. Si los dirigentes, hermanos, de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Los dirigentes de Israel no se percataron, un saludo hermana Olga, no se percataron que Cristo venía.
Estaban a oscuras, así como están las personas hoy. Ojalá, hermanos, la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto que cantaron los ángeles. Paz a los hombres de buena voluntad, anunciando la voz de la llegada del Mesías. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el tiempo del fin y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cristo viene. Y viene. ¿Cuándo? No estoy seguro cuándo, pero de que viene, viene. Y se llevará a su pueblo. Y si tú no estás preparado, eso no es culpa de Cristo, no es culpa del Padre, eso es culpa tuya. Tuya, nada más tuya. Ahora, lo más interesante de esto es que cuando Cristo llegó y nació, sus padres se fueron a Egipto porque Herodes quería matar al Salvador. No era Herodes realmente, era quien estaba dentro de Herodes, Satanás. Satanás siempre utiliza los gobiernos o los imperios o las cabezas de la bestia para atacar. Recuerda que son 7 cabezas. Y dice Lucas 2, 21 al 22. Lucas 2, 21 al 22. Lucas 2, 21 al 22. Que cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos vinieron con su niño. Ahora, cuando llegaron a Jerusalén, no recibió pompa, era un niño, no sabía nada y prácticamente, hermanos míos, lamentablemente, a lo suyo vino y no le recibieron ni le conocieron. Y llegó el sacerdote, cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos, le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos, porque eso pasaba en Israel. Ni siquiera se dio cuenta quién tenía en sus brazos. No sospechó. Exacto, para circuncidarlo. Y no sospechó, al tener al niño en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el príncipe de gloria, el que iba a ser el rey de reyes y señor de señores, porque les iba a dar toda esta tierra en heredad. Imagínense, hermanos. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagará el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, el Mesías, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad de las alturas. Qué precioso lo dice. Vamos a buscar Hebreos 10:21. Hebreos 10:21. Me dicen si se escucha mal. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:21.
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, se refiere a Jesucristo. El 7, Hebreos 7:24. Dice Hebreos 7:24, hablando de Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Pongan atención. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que estaba diciendo yo. Y dice Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Alabado sea el Señor. Y yo, esta palabra me encanta decirla, porque hay muchas personas que hoy niegan al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y qué lamentable eso, hermanos. Ahora, volviendo a la presentación de Jesús, el sacerdote cumplió la ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos, lo sostuvo, pero nunca se dio cuenta que tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice en Lucas 2, 25, 33, porque Dios siempre tiene personas humildes para hacer la labor de aquellos que no la hacen. Dice Lucas 2, 25, 33, dice la palabra de Dios. Lucas 2, 25, 33. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso espera la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oigan, ¿sobre quién estaba? Sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, y para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, ojo, y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Quién fue el que le reveló a Simeón? El Espíritu de Dios. ¿Y por qué el sacerdote no se dio cuenta? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Correcto, Oristela. Y qué interesante esto, y esto va a volver a pasar en el último tiempo. Solo los que tengan el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, van a reconocer las señales que el Señor da antes de su venida.
Solo los que tengan el Espíritu de Dios. Así que no necesitas hablar hebreo, arameo, ni estar en cursos de esto, porque eso es pura monetización de personas que están en estos live. Tú lo que necesitas es pedir el Espíritu de Dios para comprender la palabra de Dios, para seguir como aquellos reyes mal llamados magos, reyes de Oriente, esa estrella con una convicción, porque al final y al cabo, la estrella que seguían estos personajes era un grupo de ángeles. La Biblia dice que las estrellas representan ángeles, y estos seguían una estrella prácticamente a la aventura. Hoy ha sido un día triste, pues levántate, mi querido hermano, levántate. Hoy ha sido un día triste, tal vez ha sido un día de prueba, pero mañana será un día de victoria. Hermanos, el estar en Cristo no significa que vamos a estar siempre felices y contentos. Vienen momentos de apremio y aprovecho para saludar al hermano Isaías Muñoz y a su esposa Milagro, que sufrió un percance ayer, se quemó su mano, y el hermano Isaías que está pues un poquito enfermo. Así que extendemos un abrazo para el hermano Isaías. Y les decía, mis queridos hermanos, que cuando estamos en Cristo Jesús, eso no significa que andes por un camino de rosas, que solamente la miel puedas comer. Eso no significa solamente eso. Cuando estamos en el camino del Señor, van a haber tormentas. Tormentas y se nos moverá la barca de allá para acá, y la barca parece que se va a hundir, y la tormenta recia y el agua y la barca se mueve. Pero en la plena noche, en la pura noche de nuestra vida, el Señor Jesucristo aparece caminando sobre las aguas en esa tormenta, como hizo con los discípulos. O también cuando Jesucristo está en la barca con nosotros y Jesucristo llega y se duerme también. Cuando Jesucristo se duerme, porque eso fue una prueba y pensaban que se iba a hundir la barca, y Jesucristo se paró y dijo: ya, paz. Cuando estamos en esa barca y Jesucristo va en la barca con nosotros, no temas. No temas, manada pequeña, dice el Señor Jesucristo. Y Él nos da promesa: estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que toma esa promesa y haz la tuya. Si hoy fue un día que se te arreció la barca y hubo tormenta, hubo rayos, granizos, y el enemigo te atacó, dele gracias a Dios que te está atacando, porque solo al árbol que tiene frutos le tiran piedra. Solo al árbol que tiene frutos le tiran piedra. Y si estás lleno de depresión, es porque el enemigo quiere avasallarte, porque eres importante para Dios, porque el Señor te puede tomar para su obra, porque tú puedes ser una piedra brillante de diamante conformada en ese muro de Jerusalén para predicar la palabra de Dios y ser parte del remanente y darle la honra y la gloria a Dios siempre. A veces no entendemos. Y es lindo lo que está diciendo Auristela. El Señor Jesucristo dice: venid todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ahora Él te ayuda con la carga. Y carga vamos a tener porque somos personas con pecado. Y está el enemigo aquí pues prácticamente queriendo avasallarte. Pero confía en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Él está al control de todo. Él quiere darte la victoria, hermanos míos. No desfallezcas, ni pienses hacer mal. Como yo escuché una vez a unos muchachos diciendo: hermano, dice, ya nosotros tenemos ganas de meternos a ese banco a robar. Ustedes no se han puesto a pensar en las consecuencias. Es que no tenemos dinero, estamos pasando mal, estamos pasando esto. Y les dije, ustedes no se han puesto a pensar las consecuencias. Entran, hay una balacera, alguien muere alguno de ustedes, se acabó tu vida, empezaste a transgredir la
la ley de Dios, le fuiste infiel a Dios, tu nombre queda manchado por siempre. Piensa, no tomes los caminos, los atajos, porque los atajos siempre son malos, hermano. Hay un camino estrecho que debemos caminar, y ese camino estrecho es con Cristo Jesús. No podemos caminarlo. Y así el buen Simeón, este hombre que reconoció a Jesús, estaba preparado porque el Espíritu de Dios estaba con él. Bendiciones, Omaira. El Espíritu de Dios estaba con él. Y él le reveló que iba a venir el Salvador. Y él le dijo, Señor, quiero ver al Salvador. Ahora sí me puedes despedir, ya lo vi. Tuve el privilegio de tenerlo en sus manos. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi hermano, tú vas a tener el privilegio de verlo venir. Pero prepárate en espíritu y en verdad. Y dice el relato que al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza. Era una familia pobre, Jesús, María. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. ¡Qué tremendo! Aquel a quien tanto había deseado ver, estaba frente a él. Y para el sacerdote, asombrado, Simeón era un hombre arrobado en un éxtasis, estaba viviendo alguna visión. El niño había sido devuelto a María y él lo tomó en sus brazos, lo presentó a Dios, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño Salvador hacia el cielo, exclamó, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel está aquí, la tengo en mis brazos, ya puedo morir. Y solo Simeón se dio cuenta. Hubo otro personaje. Les voy a hacer la pregunta a todos. ¿Cuáles personajes en el templo se dieron cuenta que ese era el Salvador? Les pregunto a todos. Estaba Simeón, pero había otro. Simeón fue uno cuando fueron a la dedicatoria del templo. Simeón fue uno, pero había otra persona que estudiaba las profecías. Ana la profetisa. Simeón era un hombre. Era una anciana, correcto, era Ana. No era la Ana, la madre de Samuel, Raquel. Era Ana la profetisa. No era Ana, la madre de Samuel. Y el espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios, mientras que José y María permanecían allí, admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a María, he aquí este es puesto para la caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma, le dijo a María, de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. También estaba Ana la profetisa. Vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella, dicen que se iluminó con la gloria de Dios, y expresó ese sentimiento, su sentido de agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Ahora, estos humildes hermanos, viuda por más de 80 años, qué tremendo, ¿no? Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de los gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor, y sus ojos
No estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. ¿Por qué no se les permitió a los sacerdotes de Israel ver a Cristo? Les voy a decir por qué. Porque no andaban en el camino del Señor. Todo lo hacían con metodismo. Todo lo hacían prácticamente rutinario. Vivían de la tradición, vivían de la rutina. Mientras que Simeón y Ana estudiaban, prácticamente guardaban una reverencia total hacia nuestro Dios. Cosa que hoy no pasa en los sistemas religiosos. Mis queridos hermanos, este tema es maravilloso. Dice Juan 1, 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, ahí los pueblos se caen. Aquí no es que vamos a pertenecer a un país, a este país. Ahí lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados del Dios Altísimo únicamente. Qué tremendo ese pasaje, hermanos. Esto no es cultura, esto no es nacionalidad, esto es de que tú abras el corazón y aceptes a tu Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo. Y hermanos, así hoy en día sucede todavía. Hoy mismo pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios. Acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo y ellos se hacen de la vista gorda y no ponen atención a la Escritura y quieren pensar que los sistemas religiosos pues ya se han convertido en un club social, pero son un club social. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres, el que está en los dolientes, que suplica ayuda en la causa justa, que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más avidamente hoy que hace 2000 años. Pasa exactamente lo mismo. La gente no quiere saber de Cristo. La gente quiere seguir en este bache. Una hermosa promesa esa. Únicamente son los que vienen de Dios, los que aceptan al Señor Jesucristo, los de la promesa, hermanos, y todo aquel que quiera abrir el corazón a Dios. Pero les quiero decir una cosa. Hay muchas personas que hoy dicen, mis queridos hermanos, amo a Dios, pero rechazan a Cristo. Cuidado, cuidado. Amo a Dios y rechazan a Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Usted no puede llegar al Padre si no pasa por el Hijo. El camino menos transitado, exacto. Y hablan feo del Hijo de Dios, del Príncipe de Príncipes, y quieren alcanzar a Dios. Y eso lo tenemos en muchas personas que predican, en muchos live aquí en esta plataforma. Yo no puedo negar a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué fuéramos de nosotros sin el camino? ¿Qué fuéramos de nosotros sin la verdad? ¿Y qué fuéramos de nosotros la vida, sin vida? No fuéramos nada. Apartado de mí, dice el Señor Jesucristo, nada sois. Vamos a leer ese pasaje maravilloso que se encuentra en San Juan 15.
San Juan 15. Dice la palabra de Dios, no yo. Y déjame tomar un traguito, que aquí está cayendo agua en Barbará. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dice Jesucristo en primera persona. San Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Exacto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado, le digo a los discípulos. Y les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La única manera de ser victoriosos es cuando estamos pegados a la vid, y la vid es Cristo. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremendo. ¿Y cómo hay personas que niegan a Jesús? Bueno, lamentablemente, personas y enseñan a otros a negarlo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar. Y lo recogen y lo echan en el fuego, lo mismo que sucede con la cizaña. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. Y muchos hoy dicen que Jesucristo no guardó los mandamientos. Y ahí me dice el mismo Jesús, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así debes hacer tú. Entonces, hoy el problema de muchos hermanos es en la obediencia. Y quieren ser salvos en desobediencia. Y jamás. Por eso, los privilegios se le dieron a Simeón y Ana. ¿Cuáles privilegios, mis queridos hermanos? Gracias, hermana Lourdes. Los privilegios se le dieron a Simón y Ana. ¿Y cuáles privilegios se le dieron? Ver al Salvador, ver a Reyes, y reconocerlo como el de príncipe, mis queridos hermanos. Ahora, la palabra de Dios dice claramente en Deuteronomio 6:7, para estar de la revelación, correcto. Deuteronomio 6:7, para estar bien acorde a lo que estamos diciendo, para que vean que todo esto tiene prácticamente un paralelo. Dice Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino de al acostarse y cuando te levantes. Los padres, mis queridos hermanos, deberían estar unidos en su fe, para estar unidos en sus esfuerzos también, para educar a sus hijos en la creencia de la verdad. Viene un tiempo, hermanos, porque hemos hablado de todo un poco y estoy resumiendo todo, viene un tiempo más grande que este, de que habrá más corrupción. El enemigo se va a ensalzar sobre la ley de Dios. Van a haber más transgresores de la ley. Van a querer matarte a ti. Van a querer eliminarte por ser fiel. Eso está en la palabra de Dios. Así que enseñemos a nuestros hijos, mis queridos hermanos, a educar a nuestros hijos en la creencia de la verdad, como José y María, pues prácticamente educaron a Jesucristo. Ahora, gracias Lourdes, Dios te bendiga. Y a Jesucristo lo educó José y María, pero la enseñanza que Jesucristo se le dio
fue del mismo Santo Espíritu de Dios desde pequeño. Y el mismo Santo Espíritu de Dios lo condujo por todo lado y lo protegió hasta el momento que él tuvo que hacer su sacrificio. Y mis queridos hermanos, hoy en día muchos padres no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Es bueno saber esto. Yo andaba orando a Dios por esto, gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, déjenme buscarlo, porque no lo tengo en pauta aquí. Déjenme abrir la palabra de Dios aquí. Dice en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley. Oigan lo que dice aquí. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me escucha? Ya prácticamente terminé el tema de lo que tenía que ver con Jesús y las cosas estas, pero lo apego a lo que es la ley de Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? A veces queremos que Dios nos escuche en nuestra indolencia, en nuestra desobediencia, mis queridos hermanos. Y dice aquí en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. A muchas personas se les dan los privilegios de escuchar la verdad, pero estas personas a veces se desvían de la verdad y piensan que están engañando a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay muchas personas que se ponen en el camino de la verdad, escuchan la palabra de Dios, dicen guardar la palabra de Dios, empiezan guardando los mandamientos, guardan el séptimo día y todas estas cosas. Hermano, todo eso es bueno. Pero si en nuestra vida no existe un cambio y queremos ser igual que antes, téngalo, mi querido hermano, téngalo por seguro que su oración va a ser abominable. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. No es mostrarles a todos que yo guardo la ley de Dios, es tener esa relación íntima con el Señor Jesucristo. Él sabe si tú la guardas o no la guardas. Ahora, la ley no te salva. La ley no te salva. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por la fe. Por gracia, por un favor inmerecido, sois salvos por la fe. Pero una fe sin obras es una fe muerta. Yo no puedo decir tengo fe y no activo mi fe. ¿Y en qué debo activar mi fe? En obras de obediencia a nuestro Señor. Y lo digo porque, hermanos, Judas caminó con Jesucristo, caminó mucho tiempo con Jesucristo, y a lo último Judas traicionó a Jesucristo. No hay nada escondido en este mundo que tú no te vayas a dar cuenta. Todo va a ser ventilado, todo va a ser abierto, todo va a ser ventilado. Y lamentablemente hoy hay personas que piensan que el Señor no sabe. El Señor se da cuenta cuáles son tus intenciones. Nosotros tenemos un grupo. Ese grupo es para amarlo. Hoy en día nos dimos cuenta que estamos muy unidos todos, dándole consejo al hermano Samuel, al cual le mando un abrazo. No dañemos el grupo, hermanos míos. Cuidemos ese grupo, preservemos ese grupo para honra y gloria de nuestro Dios. Prediquemos el mensaje de salvación a todas las personas. Es un grupo maravilloso. Hay personas maravillosas, personas muy buenas en ese grupo. Pero lamentablemente, así como en los 12 caminó uno que no era, a veces hay personas que se quieren infiltrar en estos grupos haciendo su voluntad, y no es así, hermanos. No es así. El Señor
siempre revela todo. Tarde o temprano revela todo. Para el Señor no hay nada oculto. Y yo quiero en este momento, si me está escuchando la persona de la que yo me estoy imaginando y muchos aquí, que el Señor te perdone, mi querido hermano. Tú tienes oportunidad y el Señor te quiere dar la oportunidad. Ora a Dios y empieza a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Porque realmente, hermanos, no es parecer, es ser, es ser. Así que, hermanos míos, también quiero decirle al hermano Samuel, que hubo un personaje en la Biblia que fue bendecido por el Espíritu de Dios. Ese fue Saúl. Hoy es un like como medio enredado, pero yo creo que todos me están comprendiendo. Saúl fue un ungido de Dios. Saúl recibió el Espíritu Santo, fue el primer rey de Israel. Fue escogido por las personas y aún así Dios lo ungió con el Espíritu de Dios para que pudiera manejar ese pueblo de Israel. Saúl tenía todos los beneficios de Dios, tenía riquezas, tenía de todo. Y un día le tocó hacer una misión que Dios mandó por medio del profeta Samuel. Y le dijo, gracias hermana Lourdes, ya me pusiste chonete. Aquí en Panamá le dicen chonete al sombrero y bigote. Y entonces se le dio esa misión, y esa misión era ir a luchar contra Amalek. Era una nación pagana que había intentado destruir a Israel y el Señor quería quitarla totalmente, porque así actúa el Señor. Así actúa en el Antiguo Testamento y hoy actúa así también, solo que te está dando posibilidades a ti. Y resulta que él llegó y le dijeron, pues tiene que matar todo, ovejas, ganado, al rey, niños, jóvenes, adultos, porque el pecado imperaba ahí, Dios quería erradicar eso. Al fin y al cabo es Dios, Él sabrá lo que hace y Él lo quería hacer. Y también fue una prueba para Saúl. Y Saúl se fue y en lugar, mis queridos hermanos, en lugar de eliminar al rey, lo preservó y se trajo lo mejor de los ganados, lo mejor de las ovejas y no cumplió con la palabra de Dios y no quiso hacer la voluntad de Dios. Saúl prácticamente, hermanos, desobedeció a Dios y estaba conversando con el rey Agag, que prácticamente está en la Biblia como Agag, el rey de Amalek, en su tienda, tomando galletitas con leche o con vino. Estaban felices riéndose y en eso entra Samuel y le pregunta a Samuel, ¿qué hace ese hombre aquí? ¿Qué hace ese hombre aquí? Ese hombre tiene que estar muerto. El Dios del cielo dijo que había que eliminar eso. Entonces le dice Saúl, no, pero es que mira, que lo dejé vivo para darle otra oportunidad y que el ganado y todo eso estaba bonito, cómo lo iba a eliminar. La verdad que metió un montón de pretextos y prácticamente, hermanos, se hizo el aéreo, como dicen aquí en Panamá. Entonces dice que tomó Samuel una espada y traspasó al rey Agag. Lo traspasó, lo pasó de lado a lado con una lanza, creo que fue, una espada. Y le dijo, has desobedecido a Dios. La presencia de Dios no irá contigo. Pero pidió perdón y el Dios misericordioso le dio otra nueva oportunidad. Y cierto día en una batalla contra los filisteos, se lo estoy parafraseando para no leérselos, hermanos. En una batalla contra los filisteos, pues prácticamente Saúl, impaciente de que no llegaba Samuel a hacer el sacrificio, él dice, no voy a esperar a nadie, la impaciencia es mala. Y entonces tomó el sacrificio, lo quemó él y él hizo
lo que le correspondía al sacerdote, en este caso al profeta Samuel. Cuando llegó Samuel, vio lo que había hecho Saúl y definitivamente, hermanos, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces el Dios del cielo le dijo a Samuel, anda, unge a David, úngeme a David. Y se fue a buscar a la casa de Isaí, el papá de David, y empezó a buscar y le mostraron los mancebos, los jóvenes más fuertes, más grandes, los mejores, pero no eran esos. Era el chico que estaba cuidando y pastoreando las ovejas, y con una botella de aceite o redoma de aceite llegó Samuel y ungió a David. Eso significaba que el Dios del cielo estaba dándole el Espíritu Santo a David. ¿Y qué pasó con Saúl? Pues Saúl, lamentablemente, hermanos, Saúl entró en un bache, un demonio lo atormentaba, entró en su depresión, y lo único que lo calmaba a este personaje era el arpa que tocaba el mismo David en su tienda. Y dice que le tocaba el arpa y los espíritus se alejaban, obviamente porque David tenía el Espíritu de Dios, y el Espíritu lo dejaba de atormentar a Saúl. Después David mató a Goliat y prácticamente Saúl tuvo celos de Goliat y hubieron varios altercados y David se separó de Saúl y Saúl seguía siendo atormentado por el espíritu malo. Un día, ya muerto Samuel, quiso consultar a Samuel y se fue a consultar a la pitonisa de Endor. Y llegó donde la pitonisa de Endor, una bruja, y le dijo, necesito hablar con Samuel. Llegó prácticamente enmascarado para que nadie lo conociese. Ella lo conoció y le hizo aparecer a Samuel, cosa que ese no era Samuel. Ese era el mismo diablo engañando a Saúl. Y Saúl cayó en un bache total de desesperación y todo. Y prácticamente, hermanos, un día decidió autoflagelarse o suicidarse. Y lamentablemente eso lo hizo perder la vida eterna. Y vea lo que dice aquí, mis queridos hermanos, que quiero leérselos a ustedes. Una cita interesante de una gran escritora dice, los arqueros apremiaban más y más a Saúl porque estaba acorralado. Habían visto a sus soldados caer en derredor suyo y a sus nobles hijos abatidos por la espada. Herido él mismo, ya no podía pelear ni huir. Le era imposible escapar. Y resuelto a no ser capturado vivo por los filisteos, ordenó a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, o sea, contra Saúl, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su culpa con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado. ¿Qué había pasado con su vida? Fracasó y cayó sin honor y desesperado porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. El Señor Todopoderoso nos dio la vida, nos dio este cuerpo. Dice que nosotros fuimos creados para buenas obras.
En el libro de Efesios lo dice. Y mis queridos hermanos, ¿cuántas veces atentamos con nuestras cosas? Con nuestra vida. Y Saúl perdió la vida eterna, la perdió. Igual que Judas. Porque Judas, a pesar de ser traidor, a pesar de haber entregado al Salvador, si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado en la cruz del Calvario. No dijo, perdona a los que no saben lo que hacen. Y aunque Judas lo hizo por varios motivos, que no vamos a entrar en detalle, eso es otro tema, pero mis queridos hermanos, el Salvador lo hubiese perdonado en la cruz. Cuando tomamos la autoridad a nosotros pensando que la vida a nosotros nos pertenece y nos autoflagelamos o nos matamos o cometemos una muerte por allá, mis queridos hermanos, estamos propensos a perder nuestra vida. El suicidio te hace perder tu vida eterna porque estás matándote y no te da tiempo ni de arrepentimiento. El matar a otra persona, tal vez sí, pero ¿saben una cosa? Quitarle la vida a una persona no nos corresponde a nosotros. Esa vida pertenece a Dios y está aquí con un propósito. Con un propósito. Tú, mi querido hermano, ¿sabes a quién le hablo? Tú fuiste puesto aquí con un propósito. Y así como Saúl, pues, necesitaba que le tocaran el arpa, hoy en día te estoy hablando la palabra de Dios, que es mejor que un arpa, para que tú reivindiques y no tengas esos pensamientos. Yo sé que estás pasando difícil, pero el Señor te ama y quiere que tú, mi querido hermano, seas una pieza importante en la prédica del Evangelio. Ahora, sigue el relato. Las noticias de la derrota cundieron por todas partes e infundieron terror a todo Israel. El pueblo huyó de las ciudades y los filisteos tomaron posesión de ellas sin molestia alguna. El reinado de Saúl, independiente de Dios, oiga, independiente de Dios, casi había resultado en la ruina de su pueblo. Por nuestras decisiones, a veces afectamos a los demás. Tenemos que pensar en nuestra familia, mi querido hermano. Yo no puedo tomar una decisión que vaya a afectar a mi familia también. Y al día siguiente de la lucha, mientras los filisteos examinaban el campo de batalla para despojar a los muertos, descubrieron los cuerpos de Saúl y del de sus 3 hijos. Para completar su triunfo, cortaron la cabeza de Saúl y quitaron la armadura del resto de su cuerpo. Luego esta cabeza sangrienta y la armadura fueron enviadas al país de los filisteos como trofeo de guerra, de victoria, para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. La armadura fue por fin colocada en el templo de Astarot, un ídolo que adoraban los filisteos, mientras que la cabeza fue fijada en el templo de Dagón, un dios que adoraban los filisteos, que no es más ni menos Satanás. Así se dio la gloria de la victoria al poder de los dioses falsos y deshonró el nombre de Jehová. Cuando actuamos así, mi querido hermano Samuel, deshonramos el nombre del Señor. Y haga lo que hizo José, y siempre les doy este consejo. Cuando esté la tentación de atentar contra algo, contra alguien o contra mí, o cuando hay una tentación en tu vida, haz lo que hizo José, el hijo de Jacob. Cuando la mujer de Potifar se paró ante él con vestido casi transparente y le dijo que la tomara, él dijo, no pensó en él, no pensó en ella, pensó primeramente en Dios. Dice, ¿cómo voy a hacer yo este mal contra mi Dios? Cuando hacemos y pecamos, hermanos, le hacemos mal a nuestro Dios y crucificamos nuevamente a nuestro amado Señor Jesucristo, mis queridos hermanos.
tengamos cuidado a la hora de tomar decisiones. Y este live hoy no lo traía. Este live prácticamente fue sacado del sombrero por las circunstancias y las cosas que pasaron hoy. Pero al Señor toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Los amo en el amor de Jesús a todos. Y que el Todopoderoso nos ayude a seguir adelante, hermanos. Gracias, hermana Iraima, la honra y la gloria para nuestro Dios. Pero lo bueno de todo esto es llenarnos, hermanos, llenarnos del Señor Jesucristo, del Espíritu de Dios y seguir caminando. A veces soy muy enérgico para defender las cosas de la verdad, porque hay que defender la verdad, hermanos, pero hay que hacerlo, hermanos. Nadie es nadie para pisotear la ley de Dios, que la ley de Dios es el carácter de Dios. Nadie puede pisotear el carácter de Dios. Y Dios siempre ha tenido, mis queridos hermanos, ha tenido atalayas que lo defiendan. Ha tenido personas que lo defiendan en todo momento. Defiéndelo tú. Bienvenido al grupo. Bienvenido a este grupo. Y el que quiera ingresar al grupo de WhatsApp, me manda el número de teléfono con el código de área, con mucho gusto, al privado, aquí mismo al TikTok. Y si quiere volver a escuchar este mensaje, pues yo lo subo a la plataforma YouTube. ¿A dónde me puedo meter en la plataforma YouTube? En mi perfil está el link para ingresar a la plataforma YouTube. Se suscriben y le llegan todos los live en otro horario o no tiene el horario para verlos. Pues, mis queridos hermanos, en la plataforma YouTube lo puedes ver a cada momento y ahí hay varios live. Dios es grande, poderoso. Dios lo bendiga, hermano Jeremy, excelente. Amén. Y hoy este live me ha hecho llorar. Bueno, casi se me vienen las lágrimas por la señora esta que murió. Pero también me da tristeza de ver, hermanos, cómo las personas hoy no quieren guardar la ley de Dios. Cuando el Señor Todopoderoso nos dice que esta es la norma de su carácter. Gracias por su prédica, hermano. Dios le cuide y bendiga. Siempre saludos desde Perú. Con mucho gusto, hermana Pilar Urtiaga. Creo que si Dios así lo permite, vamos a estar por allá, por ese lugar, en el nombre de Jesús. Vamos a estar por allá, por la linda tierra de Perú. Así que en cualquier momento por allá llego para conocer a los que podamos conocer, hermanos. Sí, así es. El Señor condujo la prédica, no fui yo. Por eso la honra y la gloria a Dios. A veces dice, seguimos al hermano Jeremy. No, el hermano Jeremy es igual que ustedes. Es a Cristo que debemos seguir. A Cristo. A Cristo. Es a Cristo. Sigamos a Cristo. Bendiciones, Eddie Araque. Y a todos mis queridos hermanos. Salomé, Dios te bendiga. Y a todos, gracias siempre por estar en este humilde live. Amén, hermano Jeremy, siempre defendiendo la verdad. Amén. Pues espero, hermana Milagro, que se mejore de su manita, que está quemadita la hermana. Y la hermana Verónica Reyes, que esa tos y esa gripe, pues mejore. Poco a poco, hermanos, poco a poco. Aquí está cayendo mucha agua, está haciendo algo de frío. Aquí estamos con chamarra, pero aquí estamos. Y bueno, amén, así Dios va a permitir ese viaje en el nombre de Jesús. Así es, totalmente dirigida, totalmente usted a nosotros, sí, pero la honra y la gloria de Dios. Dios te bendiga, hermano Julia Abrioso Lázaro, hermana Eliseth, hermana Milagro, Suser 420, Edilson, la honra y la gloria por los siglos de los siglos hacia el Cordero, amén. Correcto, hermanos, y así debe ser. Y acá con calor, dice la hermana Eliseth. Bueno, está lloviendo, ya tiene varias horas de estar lloviendo. Y bueno, tienes que comer ceviche acá. Claro que sí. Arréglese esa mano. Así es, hermano. Hermano, saludos de aquí de Panamá. Bueno, saludos aquí de Chiriquí. Hermano López. Saludos de Chiriquí. Soy un tico que vivo aquí en Chiriquí para honra y gloria a nuestro Dios. Y amo este país. Es un país maravilloso que me ha abrazado. Ya tengo como 30 años de estar en este país. Y bueno,
y para honra y gloria de Dios, mis queridos hermanos. Y el cabrito, dice la hermana Verónica. Ya, eso sí lo he probado, pero no allá. Hermana Vilma Chica, Dios te bendiga, y a tu linda hija, que el Señor te guarde. Y bueno, que sepamos que el Señor Todopoderoso tiene todo bajo control. Y siempre, hermano, siempre compartimos la palabra, a menos que esté una rayería, pues dejamos el like, pero cuando se puede y es algo así, se puede predicar, pues tengo el micrófono, un micrófono que me lo cedieron, y le doy las gracias a la hermana que me lo cedió ya hace buen rato. ¿Es en Perú, hermano? Sí. Perú. Y hay varias partes que quieren que vayamos a predicar la palabra. Y si Dios así lo permite, hermanos, pues iremos por allá. Si eso es lo que nos dice el Señor, pues vamos a ir en el nombre de Jesús. No soy un erudito, pero soy un hermano, pero bueno, ahí vamos, en el nombre de Jesús. Y para honra y gloria de Dios. Y así, hermanos, como Simeón, haciendo un análisis de la prédica, Simeón estaba listo y preparado para ver al Salvador. Así nosotros también debemos estar listos y preparados para ver a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está viniendo en gloria. Está a punto. Y tenía varias cosas que tenía que predicar. Imagínense que iba a predicar también de profecía. Aquí tenía la bula papal que la había sacado para hablarles de esto. Pero eso, mañana o pasado hablamos de todo eso. Hay mucho tiempo, hermanos. Hay mucho tiempo para predicarles en el nombre de Jesús. Y el tiempo es de Dios y Dios sabrá. Así que gracias, mis queridos hermanos. Un abrazo a todos y que el Señor Todopoderoso me los bendiga. Saludos a todos los países, Venezuela, a todos, ¿a quién más? Al hermano Sandel, que lo veo por ahí. Un abrazo, mi querido amigo, un buen amigo, un hermano cubano que vive en Estados Unidos. Que Dios lo guarde. Pues a Perú, claro, obviamente a Perú. Perú. Lima, Trujillo, la familia Reyes en Perú. Y a todas las personas de todo el mundo. Argentina, claro que sí, JPR. Argentina. El país de Argentina, país... Bellas personas hay en Argentina. Aquí tenemos varias personas de Argentina. Y a todos, gracias, mis queridos hermanos. Ecuador, dice la hermana Vanessa Limones, el ombligo del mundo. Ahí está Patricio también, que Ecuador. Venezuela, dice Elizabeth, la tierra de las arepas. Ahí está Sara, que también es de Ecuador. Y varios. Paraguay, hermanos, alabado sea. Chile, wow, hermanos. Y hoy el live no está muy lleno por las cuestiones me imagino que puede ser por el mundial, puede ser por muchas cosas, pero bueno. Así al hermano Samuel, Cristo le ama. Ahí le está diciendo una hermana de Estados Unidos, hermano Samuel, Cristo te ama. Cristo te ama. Y nosotros también te amamos. Todos en el grupo. Tú no estás solo. Tienes el grupo para convencer. Así que, hermano, desde Chile, la capital. Amén. Gloria a Dios. Chile, la capital. Amén. Qué bueno es tener amigos por todo el mundo. Ahí está el hermano Mayra, que es venezolana en Chile. Y bueno, varios que están por aquí. Así que Dios me los bendiga. Colombia también. Y a Estados Unidos y a todas partes del mundo. Los voy dejando, que está haciendo mucho frío acá. Y que sea para honra y gloria de Dios. Cuídense mucho. A California, Lourdes, claro. Nuestra querida hermana Lourdes. Claro que sí. A Berta, Zacatecas. Dios te bendiga, hermana Berta. Y a todos, gracias siempre por estar apoyando este humilde live para honra y gloria de Dios. Chao, hermanos. Cuídense y que el Señor les bendiga inmensamente.